la evolución de los sistemas de encendido, los fabricantes han ido eliminando aquellos elementos móviles susceptibles de sufrir algún desgaste. Siendo el distribuidor el único elemento móvil que queda en los encendidos integrales, el siguiente paso será su eliminación, apareciendo de esta forma los encendidos DIS o estáticos. La denominación de encendido DIS deriva del hecho de la eliminación del distribuidor, siendo sustituido por una bobina doble con 4 tomas de alta tensión, conectadas a cada una de las bujías si se trata de un motor de 4 cilindros. Aunque en determinado tipo de motores se utiliza una bobina por cada cilindro montada directamente sobre la bujía. Tendremos en cuenta que, en este tipo de encendidos, el proceso de cálculo de la unidad de control y las informaciones recibidas por esta son iguales a lo explicado en los encendidos integrales con distribuidor. Veamos cada uno de estos. Una bobina para un motor de 4 cilindros está compuesta por 2 arrollamientos primarios. Teniendo el positivo de alimentación común y 2 negativos independientes para cada una de ellas, cerrando circuito a masa a través de la unidad de control. El circuito secundario lo forman 2 arrollamientos independientes cuyos extremos están conectados directamente a las bujías de los cilindros 1 y 4, 2 y 3. Cada vez que la unidad de control corte la corriente de un arrollamiento primario, en su secundario aparecerá una elevada tensión, provocando en el par de bujías correspondiente el salto de chispa. Para que la unidad de control sepa en todo momento en cuál de los 2 arrollamientos primarios tiene que interrumpir la corriente, recibe la información a través del captador inductivo. Cuando el hueco doble se enfrenta al captador, se produce la señal que le permite reconocer a la unidad de control que le faltan 120 grados para llegar al punto muerto superior a los pistones 1 y 4. Si el avance calculado es de 18 grados, la unidad de control irá restando 6 grados por cada diente hasta llegar a los grados de avance calculados, momento en el que interrumpirá la corriente del primario A. Si para los cilindros 2 y 3 el avance continúa siendo de 18 grados, la unidad de control interrumpirá la corriente en el primario B transcurridos 30 dientes, es decir, media vuelta después. En motores de 4 cilindros y 4 tiempos, cuando en el cilindro 1 finaliza la compresión, en el cilindro 4 finaliza el escape. En ese instante, se produce un salto de chispa simultáneo en las bujías de los cilindros 1 y 4. En el cilindro 1, la chispa necesita una tensión aproximada de 15.000 voltios debido a la alta resistencia de la mezcla aire-gasolina comprimida.
En el cilindro 4, el salto de chispa se conoce con el nombre de chispa perdida, por producirse en el tiempo de escape con valores muy bajos de tensión, ya que la resistencia en el interior del cilindro es prácticamente nula. Mientras tanto, el arrollamiento primario de los cilindros 2 y 3 está derivado a masa a través de la unidad de control. 180 grados después, es decir, media vuelta de cigüeñal, es el cilindro número 3 el que finaliza la compresión y el número 2 el que finaliza el escape. La unidad de control interrumpirá la corriente primaria de esta bobina, apareciendo un salto de chispa simultáneo en ambos cilindros. La chispa efectiva en esta ocasión será en el cilindro número 3, por encontrarse en compresión, y perdida en el 2 por encontrarse en escape. A medida que vaya girando el motor, para completar el ciclo de 4 tiempos, se producirán simultáneamente chispas en los pistones que realicen carreras ascendentes, siendo siempre la chispa efectiva en el cilindro que se encuentre en compresión. Comprobación y diagnosis. Como en cualquier circuito eléctrico y electrónico, accionando el contacto, comprobaremos la tensión de alimentación y las masas. De la misma manera que en las anteriores comprobaciones realizadas, la máxima caída de tensión no debe ser superior a 0,5 voltios. La unidad de control reaccionará a las caídas de tensión con un aumento del porcentaje Duel para compensar la deficiencia de tensión en la bobina. Si la tensión de alimentación disminuye de los 9,5 voltios, se bloqueará la unidad de control, impidiendo el encendido. La alimentación de la bobina de encendido la comprobaremos conectando el voltímetro entre el positivo y una buena masa. Asegurándonos que no exista caída de tensión. Generalmente en las bobinas de este tipo de encendidos no están grabados los números de identificación de los bornes. Para localizar el positivo, desconectaremos la clema. Accionamos el contacto y conectaremos el voltímetro a cada uno de los bornes. En el positivo, el voltímetro indicará tensión de batería. Los otros dos corresponden a los negativos de cada una de las bobinas primarias. Algunas bobinas disponen de 4 bornes de conexión, siendo el cuarto borne un paralelo con el positivo para la alimentación del módulo de potencia o de un condensador antiparasitario. La verificación de esta bobina de encendido se realizará del mismo modo que el resto de bobinas, con la única diferencia de que esta es doble. Mediremos en primer lugar la resistencia de uno de los primarios. Conectando el ómetro entre el positivo y uno de los negativos de bobina, la lectura debe estar comprendida entre 0,3 y 0,6 ohmios según fabricante. Si el valor es superior, es indicio de una excesiva resistencia de sus contactos internos. Si es inferior o infinito, nos encontraremos con el arrollamiento en cortocircuito o cortado.
En cualquier caso, sustituir la bobina. También deberemos comprobar el aislamiento. Conectando las puntas de prueba entre el negativo del primario y la carcasa de fijación, el ómetro debe indicar circuito abierto. La verificación del otro primario la realizaremos del mismo modo, debiendo de obtener valores idénticos. Los arrollamientos secundarios los comprobaremos conectando el ómetro entre los bornes 1 y 4 2 y 3. Como en los arrollamientos primarios, si la lectura es mayor, menor o infinita, sustituiremos la bobina. El aislamiento de los arrollamientos secundarios lo comprobaremos conectando el ómetro entre cada uno de los bornes de alta y la carcasa de fijación. La unidad de control debe conectar y desconectar la corriente primaria de cada una de las bobinas de encendido. La unidad de control debe conectar y desconectar la corriente primaria de cada una de las bobinas de encendido. Una forma rápida de comprobarlo es conectando la pinza negra de un diodo LED a masa y la roja a cada uno de los negativos. Al accionar el arranque, el diodo debe parpadear indicando la conexión y desconexión. Esta misma comprobación la podemos realizar a través del osciloscopio, conectando la sonda al negativo de cada una de las bobinas y accionando el arranque. Si no obtenemos señal de primario, comprobaremos el captador de revoluciones asegurándonos que a la unidad de control le llega dicha señal. Como la unidad de control está alimentada y la señal de revoluciones es correcta, la avería la tenemos localizada en la unidad de control. En aquellos vehículos en los que el fabricante monta la etapa final de potencia fuera de la unidad de control, tendremos que comprobar, además de la alimentación, las señales de mando. Para ello, conectaremos la punta negra del diodo LED a masa y la roja a cada una de las conexiones de las señales de mando. Al accionar el arranque, debemos observar el parpadeo del diodo.